Ave María Purísima. Celebramos el tercer domingo del tiempo de Adviento y la Iglesia nos pone en este inicio de año el capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas. Estamos en el ciclo C, en el tercer año, y vamos a ver durante todo este 2025 al evangelista San Lucas, el evangelista mariano, el evangelista de los pobres, el evangelista que como finalidad va a mostrar el ascenso del Señor a dar su vida por nosotros y posteriormente la ascensión del Señor a los cielos hacia el trono de Dios, que es la finalidad de nuestra vida. Pero entonces San Lucas ya desde el inicio nos reafirma en aquello que nosotros hemos recibido. Y ahí vamos a enfocarnos en la homilía de hoy. Quiero interpretar o centrarme en el Evangelio, en la introducción del Evangelio según San Lucas. Recordemos de que el evangelista Lucas no conoció a Jesús directamente, sino que lo conoció a través del apóstol San Pablo. Él era discípulo de San Pablo. San Pablo tampoco conoció a Jesús directamente, propiamente como lo conocieron los apóstoles, sino que lo conoció después de la ascensión del Señor, y el Señor se le aparece allá en el camino a Damasco, y ahí es donde tiene la revelación. Pero todo aquello que desde el inicio se había contado, cómo había sido engendrado el Señor, su nacimiento, su infancia, su predicación, su vida pública, todas sus enseñanzas, sus milagros, no lo había conocido directamente, sino que lo había escuchado. Y entonces San Lucas, que era médico, un hombre científico en el momento, un hombre serio, que no va a hacer caso de fábulas, de historietas, de historias inventadas, sino que él va a ir a asegurarse que es verdadero para poderlo transmitir. Es lo que nos manifiesta, lo que nos dice en la introducción a su evangelio. Lo vuelvo a repetir, dice el evangelista Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Qué se le transmitió a Lucas? Lo que vio Pedro, lo que vio Andrés, lo que vio Juan, lo que vieron los apóstoles. Eso se le transmitió. Por eso, después de informarme cuidadosamente, mira el médico cómo es, o sea, cuidadosamente, yo me he informado cuidadosamente. No me quedé con una historia que me contaron, sino que fui a los orígenes, fui a ver si era verdadero aquello que se decía del Señor. Me informé cuidadosamente de todo, desde los orígenes. Yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas. ¿Cuál es la finalidad del evangelista? De que se conozca, transmitirle a Teófilo, que es una persona concreta, pero también podemos decir que somos cada uno de nosotros, que se nos revele, que se nos cuente un relato ordenado, a fin de que conozcamos, o que conozcas, dice él, conozcas bien la solidez y las enseñanzas que has recibido. Entonces, aquí se nos manifiesta, o el evangelista Lucas nos manifiesta, que él ha podido estudiar cuidadosamente, investigar juiciosamente lo que se transmitió. En aquello que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo número 11, versículo 23. San Pablo hace un énfasis para hablar de la Sagrada Eucaristía, para hablar del sacramento de la Eucaristía. Él dice: me he esforzado en transmitir aquello que yo he recibido a la vez. Yo he transmitido aquello que he recibido.
Entonces mire que San Pablo nos habla de que no es algo que él se inventó, que no son sus ideas, que no es su doctrina, que no es su enseñanza, sino una enseñanza que él ha recibido. Y entonces San Lucas, que es su discípulo, lo aprende de esa misma manera y en el Evangelio nos manifiesta lo mismo. Yo me he preocupado por ir a los orígenes, a consultar, a investigar, para poder recibir y a la vez entonces transmitirte la seguridad o con seguridad, la solidez del Evangelio, la solidez de la palabra de Dios. De ahí que nosotros entonces estemos ciertos, estemos seguros, estemos como tal confiados en que aquello que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica es lo que sucedió, es lo que se ha enseñado durante 2000 años, es la verdad del Evangelio, es la buena noticia del Señor. Todos los acontecimientos, todas las palabras, todas las enseñanzas, así es como se nos han transmitido. Y esto entonces nos lo manifiesta también así el apóstol San Pedro, porque nos va a decir o nos va a manifestar en su primera carta, en su segunda carta de San Pedro, en el capítulo número 1, versículo 16, nos dice el apóstol San Pedro: os hemos enseñado cosas referentes al poder y a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que nos transmite el apóstol San Pedro, lo que nos enseña el apóstol San Pedro, son cosas referentes a la vida de nuestro Señor, al poder de nuestro Señor. Para ello, no hemos recurrido a fábulas ingeniosas. Mire que San Pedro reafirma, no son historietas, no son fábulas inventadas por alguno que se le ocurrió, el Señor hizo esto, el Señor hizo aquello. No, son cosas que ellos vieron, que ellos experimentaron, que ellos se escucharon verdaderamente. Pues os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en el versículo 18 dice, nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con él en el momento santo. Entonces se nos manifiesta con radicalidad y con vehemencia de que el evangelio que predica la iglesia, porque es necesario predicar el evangelio y transmitir el evangelio de boca en boca, y es aquello que la iglesia ha enseñado y que nosotros hemos recibido. Jesús enseñó, los apóstoles recibieron, los apóstoles enseñan y los apóstoles, los discípulos de los apóstoles siguen enseñando hasta el día de hoy. Y así tenemos 2000 años, así tenemos 20 siglos donde la iglesia ha enseñado la palabra de vida, la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo. Y el evangelio de antaño, es decir, que salió de la boca de Jesús, es el mismo evangelio que estamos aquí escuchando en las Sagradas Escrituras, que escuchamos todos los días en la Eucaristía o los domingos cuando venimos. Es la misma palabra. Lo que salió de Jesús, del corazón de Jesús, y lo que Él realizó, es lo que escuchamos. Y eso es lo que nos interesa. Y en eso nos tenemos que centrar y centrar nuestra vida y fundar nuestra vida en esa verdad, no en fábulas inventadas por hombres, no en historietas en que le da alguno por decir, sino que nos tenemos que centrar en lo que enseña las Sagradas Escrituras y en lo que nos enseña la palabra de Dios, no en fábulas. Y tenemos que reafirmarlo y explicarlo y recordarlo, porque no es tan obvio que esto se viva, porque tristemente y trágicamente dentro de la misma iglesia hay personas que enseñan fábulas humanas. Hay personas que enseñan cosas contrarias a la iglesia, cosas que la iglesia nunca ha afirmado, pero que hoy se dan de boca en boca entre los fieles como si hubiese sido la enseñanza de la iglesia y nunca ha sido. No más es hablar con algunas personas, visitándolas a la casa, para uno encontrar este pensamiento. Todas las religiones son iguales.
Todas nos llevan al mismo Dios. Todas nos brindan algo bueno. Y cuando nosotros aceptamos esa verdad, como si fuera una verdad de 2000 años, entonces estamos diciendo que Jesús es mentiroso y que la iglesia nos ha enseñado una mentira, porque ese no es el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Yo soy, allá en el evangelio según San Juan, capítulo número 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, lo cual quiere decir lo que no esté con Él, lo que no sea de Él, lo que no haya sido enseñado por Él, está totalmente erróneo. O Cristo nos mintió o lo otro es mentira. Pero las dos cosas no pueden ser verdad. O uno es la verdad o otro es mentira. Entonces nosotros creemos, por la veracidad de los argumentos, por la veracidad de aquellos que dieron su vida por estas verdades, de que aquello que hemos recibido es la verdad. Y no puede ser lo mismo todo. Y entonces el único camino de salvación es Cristo. Y allá lo dice también el evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que también es el autor, allá en el capítulo número 4, versículo 12, dice Lucas que el único Salvador es Jesús. El único en el cual encontramos la salvación es Jesucristo. Entonces no hay varios evangelios, no hay varias enseñanzas, no hay varias verdades, solamente una es la verdad. Y por eso nos centramos. Hemos escuchado en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la segunda lectura de hoy, hemos escuchado de que uno es el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno. Y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Entonces hay un solo cuerpo que es la iglesia y hay un solo Cristo. Hay un solo Cristo. Y entonces seguimos como tal citándonos o apoyándonos en esa verdad. Si nos vamos nosotros al libro de los Gálatas, a la segunda de Timoteo, en el capítulo número 4, nos va a decir San Pablo: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, predicar la palabra de Dios con paciencia, con doctrina, exhortando. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el ingenio de oír novedades, o por la curiosidad de oír novedades, o por el deseo de seguir novedades, apartándose, se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, renuncian a la verdad, renuncian al evangelio y se van con las fábulas creadas por los hombres. Y de ahí entonces nos vamos al libro de los Gálatas, a la carta a los Gálatas, donde el mismo apóstol San Pablo, pues, se maravilla de la pérdida de fe o la pérdida del evangelio en los Gálatas. Nos dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Hay algunos que intentan deformar el evangelio de Cristo. Personas que se proclaman predicadores, personas que se proclaman teólogos, personas que dicen que conocen la verdad, pero predican cosas contrarias a la enseñanza de la iglesia y contrarias a la enseñanza del evangelio.
Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea excomulgado. Mire que el apóstol San Pablo pone énfasis. Sabe que lo que está hablando es importante. Y aunque a nosotros en este momento nos está pareciendo que el Padre que está hablando esto en estos tiempos, pues de esto depende mi salvación y la salvación de otros. Y entonces, tanto es así que San Pablo insiste. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto, incluso un ángel, del que habéis recibido, sea excomulgado, sea excomulgado. Entonces, el evangelista San Lucas nos manifiesta que hay un solo Cristo, hay una sola fe, hay una sola iglesia. Cuando nos lo reafirma el apóstol San Pablo, hay un solo cuerpo, ese cuerpo místico de la iglesia, hay una sola enseñanza, una sola doctrina, y en eso debemos de nosotros creer. Nosotros debemos creer. En la lectura más larga de la segunda lectura de hoy, Primera de Corintios, perdón la citación de todas las lecturas, pero es necesario para poder unirlo y saber qué nos está enseñando la iglesia. Entonces, la segunda lectura, que es la primera carta a los Corintios, nos habla de que el Señor hizo profetas, hizo sacerdotes, dio el poder a algunos para hablar en lenguas, para enseñar la palabra, dio dones. Y cada uno de nosotros, pues está llamado a ejercitarse y a darse en este único cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero la dificultad está en que nosotros, como tal, no nos hemos esmerado en conocer la verdad de la iglesia o la verdad del evangelio. Porque quizá, trágicamente o tristemente, las personas, no digo de esta parroquia, son de otras parroquias de por allá de otro país, pero nos conformamos con la homilía dominical, con escuchar la palabra el domingo y listo. Ya después no hay ningún interés en estar en contacto con la palabra de Dios, ni mucho menos interés en ir a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Hay un conformismo o una indiferencia también. Nos quedamos con lo mínimo, ya cumplimos y no nos desmeramos como el evangelista Lucas, que juiciosamente, cuidadosamente quiso conocer todo de Jesucristo para poderlo transmitir. Y entonces, cuando nosotros somos ignorantes en la fe, entonces, ¿qué sucede? Que las corrientes, que las ideologías que van rodeando la iglesia o que se infiltran dentro de la iglesia nos confunden. Y entonces puede decir, y este sacerdote dijo esto, y este otro dijo esto, pero ¿cómo así? ¿A quién le creo? Este me dice este y este me dice este otro. Muy facilito para que usted salga de la duda. Váyase al catecismo de la Iglesia Católica y ahí vas a encontrar lo que la Iglesia Católica ha enseñado durante 2000 años. Pero como no tenemos interés, también entonces se van afirmando cosas en la práctica que supuestamente son católicas. No, es que la Eucaristía es el banquete. Nos reunimos aquí alrededor de la mesa. Simbólicamente aquí está el Señor, pero no es así. Antes se creía que aquí estaba el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor. Pero eso era antes, ahora no. No, la iglesia durante 2000 años ha afirmado, basándose en las Sagradas Escrituras, para afirmar lo que recibimos en el sacramento de la Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino, es el cuerpo, es la sangre, es el alma y es la divinidad. Y testimonio de eso es que el mismo apóstol San Pedro reafirma: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo lo que salió de tus labios. ¿Y qué salió de los labios de Jesús en la última cena?
esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y tal manera fue así que Pedro estuvo dispuesto para dar su vida por esa verdad. Y dio su vida por esa verdad. Y fue martirizado y crucificado al revés por esa verdad. Por la verdad de la iglesia. Es una sola enseñanza, una sola doctrina, un solo evangelio, un solo Cristo, una sola fe. Muchos dicen, no, pero es que antes sí había que acudir al sacramento de la confesión, pero ahora no. Ahora uno puede pedirle perdón al Señor así, directamente, en la casa, en su habitación, secretamente, sin necesidad del sacerdote. Usted le pide perdón al Señor y después puedes ir a comulgar. Eso no lo ha enseñado la iglesia, nunca, y nunca lo va a enseñar, porque una sola es la fe. Primera de Corintios 11:23, donde San Pablo va a manifestar que es necesario examinarnos de cómo estamos, no cómo está nuestra alma, para ver si somos dignos, idóneos para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas también afirman, no, pero es que el divorcio era pecado antes, pero ahora no es pecado divorciarse. Antes sí, ahora no. No, la iglesia lo afirma. El evangelio, si es verdad y es verdad, si el evangelio es verdadero y es verdadero, nos dice antes, ayer, hoy y mañana y siempre lo mismo. No puede cambiar porque Cristo no cambia. Dios es inmutable. No pueden haber varias doctrinas, varias enseñanzas. El Espíritu Santo que se derramó sobre nuestros corazones y que está sobre el Señor también, en esta cita que lee el Señor en la sinagoga, sobre el profeta Isaías, ese Espíritu es el que se nos transmite y que nos confirma en la fe, el que nos hace miembros de la única fe. Antes se escuchaba de que faltar a misa el domingo era pecado, pero ahora ya no. Hay cosas que usted puede hacer en la casa, incluso no, usted lo puede ver por televisión. Usted puede ver la misa por televisión y eso te sirve. Verla por televisión. No, eso no es lo que enseña la iglesia. Si le preguntamos a los cristianos que en este momento están siendo perseguidos allá en Oriente Medio, en África, en China, ellos tranquilamente pudiesen ver la misa por televisión, pero no ven la misa por televisión. Se exponen, se arriesgan a perder su vida porque saben que la Eucaristía es lo más sagrado y que es un deber tener que asistir a la misa y por encima incluso de nuestra vida. ¿Será que nosotros vivimos la fe de esa manera? ¿Será que nos apasionamos firmemente por esa verdad, como Lucas, como los apóstoles, como los cristianos perseguidos? Pero digamos otras cosas. Antes se consideraba que el hombre era hombre y la mujer era mujer. Pero no, ahora ya cambió eso. Ahora no es así. Ahora se pueden tener una variedad de cosas, que el hombre puede ser niña, la niña puede ser hombre, y si se autopercibe de esa manera, hay que aceptarla así como está, y hay que permitirle incluso que ella imponga eso. Pues eso nunca lo ha enseñado la iglesia. Nunca lo ha enseñado. Las Sagradas Escrituras nos confirman, el Señor creó hombre y mujer. Y eso es lo que hay que defender. Respetamos, los amamos, pero eso en sí objetivamente está errado. Dios no lo creó así y Dios no lo quiere así. Dios quiere y Dios creó un hombre y una mujer que se complementan y en ese complemento sale la vida. Muchos podrán decir, pero los métodos anticonceptivos, antes eso era pecado y ahora los métodos anticonceptivos no es pecado. No, siguen siendo pecado. Y así pudiésemos quedarnos hablando de todas las cosas. Una sola es la doctrina, un solo es el evangelio,
uno solo es el Señor. Uno solo es el cuerpo místico de Cristo. Y nosotros nos tenemos que reafirmar ahí. Entonces, San Pablo hoy en la segunda lectura nos exhorta a eso, a que nosotros podamos conocer a Cristo porque se nos ha dado un don. Usted pregúntese ahí, ¿qué tanto se forma en la fe? En el examen de conciencia sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, hay una pregunta para uno examinarse. ¿He sido perezoso al no quererme formar en la fe? Es un pecado de omisión, usted no conocer a Cristo, no conocer las Sagradas Escrituras, no conocer lo que enseña la Iglesia. Porque pregúntese usted, ¿será que alguna vez a usted alguien le ha dicho, los sacerdotes no nos son necesarios, la Iglesia no es necesaria, todas las creencias, todas las religiones son iguales, incluso la católica es igual a todas? Cristo es igual a Mahoma, Cristo es igual a Confucio, Cristo es igual a fulanito. Cuando te atacan las imágenes, cuando te atacan los sacramentos, cuando hablan mal de la misa, cuando hablan mal de la Virgen María. No, la Virgen María no es inmaculada, ella tuvo pecado, ella es una mujer cualquiera, la Virgen María tuvo más hijos, cualquier virginidad perpetua, eso no existe. Ustedes adoran a la Virgen María. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso y quizá nosotros nos hemos quedado callados porque no hemos sido como Lucas, porque no nos hemos querido formar en la fe, porque no hemos puesto nuestras fuerzas, ejercitándonos para podernos formar en la fe? Muchas personas hoy en día se empeñan, se esfuerzan y se sacrifican por conocer determinada carrera. Muchas personas se empeñan, se sacrifican y se esfuerzan por conocer otros países. Y hay que trabajar mucho para eso. Muchas personas se empeñan, se esfuerzan y se sacrifican por un deporte. Muchas personas se esfuerzan, se sacrifican en cualquier cosa, noble sí. Y todas esas cosas son bonitas. Pero ¿dónde están los católicos o dónde estamos los católicos que nos esforzamos, que nos sacrificamos y que nos esmeramos en formarnos en la fe, en conocer todo lo que enseñó Cristo, en conocer todo lo que hizo nuestro Señor? ¿Cuántas personas saben cantidad de cosas, pero cuánto conocemos nosotros a Cristo? ¿Cuánto conocemos las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto estamos enraizados, reafirmados en ese fundamento o en esa seguridad del Evangelio? Poco. A veces nos ponen como tal a tambalear, permítanme la expresión, en la fe. O muchas veces nosotros mismos en nuestros cuestionamientos, al no conocer a Cristo, al no conocer el Evangelio, al no conocer las Sagradas Escrituras, al no conocer el Catecismo, pues nuestras mismas preguntas nos hacen tambalear en la fe y perder la fe. Entonces se necesita que como San Lucas nosotros podamos decir, no me quedo simplemente con la homilía dominical, sino que me voy a proyectar para tener momentos a lo largo de la semana donde yo leo las Sagradas Escrituras, donde yo leo como tal el Catecismo de la Iglesia y me formo sobre este tema. Usted puede tener alguna pregunta ahí incluso de la fe. Vaya y resuélvala. Busca ahí en YouTube, busca ahí en Google, o viene donde el Padre y con mucho cariño se le atiende. Padre, tengo esta duda que nunca he podido resolver. Yo quiero conocer a ver qué dice la Iglesia Católica sobre esto, y se le muestra el Catecismo, se le cita las Sagradas Escrituras. Esto es lo que enseña el Señor, pero salir de esas dudas. Hay que apasionarnos por el conocimiento de Cristo, hay que apasionarnos por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque apasionarnos para conocerlo es apasionarnos de amor por Él. Como dice San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Y si nosotros desconocemos a Cristo, desconocemos nuestra salvación, desconocemos todo aquello que el Señor ha realizado a lo largo de los años, en la vida de los santos,
en la vida de la iglesia lo que ha hecho por nosotros. Entonces, la Virgen María, que transmitió el Evangelio a Lucas, que enamoró a Lucas de la infancia de Jesús, de la adolescencia de Jesús y de algunas cosas del Evangelio que son transmitidas en el evangelista Lucas, nos dé esa gracia a nosotros, nos conceda esa gracia a nosotros, que podamos tener ese interés, que podamos tener esa pasión por conocer a Cristo y por reafirmarnos en la única doctrina de la iglesia y la verdadera doctrina de la iglesia. Porque uno es el camino de la salvación, que es Cristo en su santa iglesia católica. Entonces, que ella nos conceda esa gracia, que ella, en una palabrita que le haya quedado a usted en su corazón, en su mente, pueda fecundarla para que produzca frutos de amor, de ternuras, de sensibilidades al conocimiento de nuestro Salvador, aquel que murió por nosotros. Que así sea.